es importante que nosotros nos ubiquemos en esa expresión, conceptos de difícil precisión. Debemos tratar de partir de función administrativa como la especificidad dentro de la función pública. Y cuando nosotros hablamos de función administrativa, hacemos referencia a una actividad. Ahora, ¿cuál es esa actividad? A una actividad de los órganos del poder, pero que se enmarcan dentro de algo que va a tener contenido administrativo, porque de lo contrario sería el desarrollo de una función que tiene un contenido primigenio de acuerdo a la naturaleza del órgano. Es decir, función jurisdiccional o el órgano jurisdiccional ejercerá función jurisdiccional, ejercerá actividad que tiene preeminencia dentro de su naturaleza que le da origen a esa institución. Entonces, partiendo de función, actividad que realizan los órganos, pero circunscrito a algo que es actividad administrativa. Entonces, fíjense que del concepto de función pública partimos a función administrativa. Posteriormente, al hablar de función administrativa, hablamos de actividad administrativa y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros vamos a delimitar? Y por eso les tengo aquí en la pantalla. ¿Cómo vamos a delimitar la actividad, eh, la actividad administrativa? A través de esta distinción entre acto y hecho administrativo. El acto como decisión, el hecho como actuación material. Fíjense que todavía estamos dentro del concepto de actividad administrativa. Partiendo de esa distinción, ya ubicándonos, función pública, función administrativa, y entrando a lo que es la actividad administrativa, hablamos de acto y hecho. Es decir, hablamos de un acto, manifestación de voluntad, declaración de voluntad, es una decisión que está exteriorizada. Hablamos del hecho, fíjense, hablamos del hecho, actuación física. Los hechos son ejecución de los actos, actuaciones físicas. Pero cuando nosotros hablamos de estos actos y hechos de la administración, nos engloban lo que es actividad administrativa. Y esa actividad administrativa tendrá relación con lo que el profesor Hugo les habló en la teoría de la organización, que es esa actividad estará enmarcada en el desarrollo de la competencia del órgano y de la atribución del funcionario. Muchos autores no hablan de la distinción entre competencia y atribución. A veces la equiparan. Así es. ¿Qué opina el profesor Hugo? Bueno, primero, buenos días y compartiendo con el profesor Freddy. El problema es que a veces hay elementos de precisión y vean ustedes que también hay autores que les gusta rizar el rizo, literalmente. En cuanto a los elementos comparto con el profesor Freddy, el elemento genérico, función pública, que es la que tiene el poder público, es la que ejerce el poder público a través de todos sus órganos y entes. Dentro de esas, dentro de esa función pública, recuerden, y eso ya no es de ahorita, esto es hasta de Montesquieu, las tres grandes funciones del Estado son legislar, sentenciar y administrar. Y bajo un principio residual de la actividad administrativa, si usted no legisla y no sentencia, está administrando. Eso es lo que permite explicar, como bien dice el profesor Freddy, como dice el profesor Freddy, no lo recuerda, nos permite explicar las funciones primigenias de algunas ramas, por ejemplo, en la rama jurisdiccional, su función primigenia, la jurisdiccencia, es decir, derecho, sentenciar, pero también otras funciones que no siendo primigenias también desarrollan cuando realizan actividad distinta a la jurisdiccional, como es la administrativa, bajo ese principio residual, cuando un juez nombra al secretario del tribunal, por ejemplo. Y en la vía legislativa igual, hay actividad primigenia en esa Asamblea Nacional que legisla, pero que también hay actividades que no son primigenias de ese órgano, donde él también administra, como por ejemplo cuando nombra su comisión de contrataciones, la Asamblea Nacional. Entonces, partiendo de esa premisa, comparto con el profesor que hay que partir de la idea de la función pública, de las funciones que tiene ese poder público, la legislativa,
la jurisdiccional y la administrativa, estas dos últimas de rango sublegal, porque desarrollan lo que ordena Constitución y ley, y dentro de ese concepto la función pública como una subtipología dentro de la función pública, la función administrativa. Ahora bien, esa función administrativa se materializa a través de su actividad. Sobre la conjugación de los términos actividad y actuación, pues podemos utilizar la etimología de las palabras en el diccionario de la Real Academia Española, pero ambos son formas de materialización de la función administrativa. En el caso de la actividad administrativa, nos lo recuerda bien el profesor Freddy, que esa materialización de esa actividad administrativa puede tener contenido jurídico, actividad de contenido jurídico, pero también tiene actividad de contenido no jurídico cuando hablamos de actividad de contenido material o técnico. Por ejemplo, cuando hacemos un rayado en una acera o cuando recogemos el servicio público del aseo urbano, es actividad material. Cuando Aquí elaboramos tenemos informes técnicos. un ejemplo de, fíjense, hablamos de acto y hecho, un ejemplo, estamos en presencia de un acto cuando se da una orden de cierre. Así Y es. estamos en presencia de un hecho, en otro ejemplo, Cuando la cuando materializa. hablamos de una decisión ejecutada. El fiscal se traslada a la sede del establecimiento. Y lo presenta. Y fíjense que estamos hablando de acto y estamos hablando de hecho. Acto y hecho que tiene, digamos, aquí podemos hablar de que este acto y hecho tiene un contenido jurídico. Este acto y hecho con contenido jurídico es lo que engloba la actividad administrativa. Así es. Ahora, saltando un poco, cuando nosotros hablamos de la actuación, ya estaríamos en presencia de algo que es, digamos, el despliegue de conducta de del que ejerce función pública, el despliegue de conducta para el desarrollo de la actividad administrativa. Vamos a saltarnos un poco estas láminas y fíjense que hablamos de actuación administrativa y lo enfocamos en qué? Lo enfocamos en dos elementos. Por un lado hablamos de la potestad administrativa y por otro lado hablamos de la discrecionalidad. ¿Y qué es la potestad administrativa? No es otra cosa que ese poder de autoridad que va a ejercer quien tiene a su cargo el desarrollo de la función pública. Y ojo, yo entiendo que causa ruido el tema de función pública. Cuando nosotros entremos al estudio de la teoría del régimen de la función pública, fíjense, régimen de la función pública, estamos en presencia de un aspecto muy especial de la función pública. Es decir, el régimen de la función pública estaríamos en presencia de las reglas establecidas dentro del derecho administrativo para regular esa relación para de empleo público. regular la relación de empleo público, que es una relación estatutaria. Es una relación, es una relación, es una relación estatutaria. Incluso vea, profesor Freddy, cuando nos lo plantea, vean ustedes también el mismo artículo 1 del Estatuto de la Función Pública. ¿Qué es lo que hace? Excluir de su ámbito de aplicación a ciertos funcionarios, los funcionarios de la rama legislativa, los funcionarios de la rama jurisdiccional, los funcionarios de la rama electoral, los de la rama moral, y luego otros que están en la rama ejecutiva, pero que les dan sus propios estatutos, a saber los que están en el servicio exterior, a saber los que están en el CENIAT. ¿Qué es lo que viene a ratificar esta exclusión de esos funcionarios? Que todos son funcionarios, todos ejercen función pública y todos deberían estar regulados por un régimen estatutario. Ahora bien, hay un estatutario general para los funcionarios y hay un régimen, un conjunto de regímenes especiales estatutarios que son los que están excluidos. Pero no es más que la ratificación de lo que está diciendo el profesor Freddy. Estamos en presencia, cuando ya utilicen el término función pública vinculado al Estatuto de la Función Pública, hay que delimitar. En realidad se están refiriendo no es a la función pública, sino al régimen que regula esa relación de empleo público entre esos funcionarios y el poder público. Le devuelvo el testigo, profesor. Claro, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la actuación, potestad y discrecionalidad, porque ¿qué es la actuación? Es el despliegue de conducta que el que ejerce función pública va a materializar en el ejercicio de su potestad para el desarrollo de la actividad administrativa, en ejercicio de la función administrativa. Y ahí es donde nosotros podemos hablar, partiendo de esta potestad y de esta discrecionalidad, nosotros pudiéramos hablar
profe Hugo, pudiéramos nosotros decir, bueno, una persona que no cumplió dentro de su actuación, que no cumplió con la respuesta específica. Estaríamos hablando de una abstención en el desarrollo de la actividad administrativa. Y esa abstención tiene un control en sede administrativa, pero tiene un control en sede judicial. O cuando nosotros hablamos en el desarrollo, en la actuación, en el despliegue de conducta de quien ejerce función pública, que realiza unas actuaciones, valga la redundancia, realiza un despliegue de conducta, pero ese despliegue de conducta está fuera del procedimiento. Ya no estamos hablando de una, ya no estamos hablando de una abstención. Estamos hablando estamos en presencia de una vía de hecho, y es la actuación enmarcada dentro de lo que va a materializar, en definitiva, que es la actividad administrativa. Vean, incluso utilizando el mismo ejemplo del profesor Freddy y tomando el artículo 4 del Código Civil, que a fin de cuentas también es una norma de derecho y nos recuerda cómo interpretar las normas. Recuerden ustedes, a la norma hay que darle el sentido que aparece evidente en la interconexión de las palabras entre sí, la intención del legislador, que no es más que la materialización de la interpretación literal y teleológica de las normas. Visto que están consultando actividad y actuación, pues no está de más asistir al origen de las palabras, al RAE. Cuando uno va, vean ustedes, a la Real Academia Española, actividad nos lo definen en la primera sección como la potestad de obrar, mientras que actuación nos la definen en su primera sección como la acción y efecto. Si vamos a vincularlo, entonces la primera sería el elemento actividad-actuación. ¿Cuál sería el vínculo? La actividad es la potestad y la actuación es la acción y el efecto, es la materialización, es el verbo, es la conjugación de esa actividad. Si lo vemos en esa vinculación, potestad de un lado y actividad, movimiento del otro. Claro, y fíjense lo siguiente. El mismo artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. ¿Qué comprende? ¿Qué nos dice el artículo 5? Aquí está parafraseado. La atención de los requerimientos de las personas y satisfacción de sus necesidades. Y esa atención de los requerimientos no es otra cosa que el despliegue de una conducta. Sí, el despliegue de una conducta en el marco de la legalidad o el despliegue de una conducta fuera de la legalidad. De hecho, o sea, vean la conjugación del verbo, actuación. Claro. Asegurar, fíjense, la actuación, asegurar a las personas. ¿Cómo se asegura? Con el despliegue de una conducta. ¿Cómo aseguro yo que el acto, o sea, lo que ya al hablar de la actividad, que en la declaración de voluntad se materialice, que efectivamente alguien se disponga a dictar el acto administrativo? Así es. Una vez que usted tiene la potestad asignada por norma, lo que queda es ejercerla. Claro. Es la actividad hecha actuación. Exacto. Otro de los aspectos del artículo 5, la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas y priorizar la simplificación de los trámites. Recuerden que la intención del estudio del derecho y sobre todo del derecho público y específicamente del derecho administrativo, y que me corrija el profesor Hugo, lo que nos trae es la manera de nosotros desentrañar algunos aspectos que cotidianamente nosotros pasamos por encima. Aquí nosotros hemos tratado en lo posible digamos, de precisar paso a paso cómo debe ser el desarrollo del derecho administrativo en el marco de la legalidad y enfocándonos en el principio de juridicidad. ¿Por qué hablamos nosotros de la teoría de Gordillo o del criterio de Gordillo, que nos habla de los actos jurídicos dentro del derecho administrativo y los actos no jurídicos dentro del derecho administrativo? Fíjense, si nosotros nos vamos a hablar en términos generales, un informe producido por una oficina técnica es un acto administrativo, pero dentro de, será un acto administrativo en qué y en cuánto, como dice el profesor Hugo, ese informe
o en el caso del informe o del dictamen, sea incorporado como parte de la decisión. De lo contrario, es un acto no jurídico porque no tendrá una incidencia. O sea, lo que yo quiero es que ustedes entiendan que en ocasiones la realidad a la que nosotros nos sometemos al día discrepa mucho de lo que efectivamente debe ser el cumplimiento del derecho administrativo y por eso es que tenemos tantas fallas en el funcionamiento de la administración. Fíjense que el tema de la buena administración no se refiere a ese principio, ubiquemos, Hugo, la ley orgánica de la administración pública. Muy bien. No se refiere a ese principio establecido en la ley de los principios de la administración pública. Pues el artículo 10. Artículo 10. Sí. No se refiere. La buena administración va mucho más allá. Fíjense que en la buena administración es, de alguna manera, la buena administración nos va a permitir a nosotros interiorizar el desarrollo coherente de la actuación administrativa. Porque no hacemos absolutamente nada con establecer dentro de un plan operativo o dentro de una rendición, de un informe de gestión, el decir que se emitieron tantas resoluciones. Perfecto. Tú emitiste 100 resoluciones, pero resulta que cuando tú vas a hacer el análisis, Hugo, de las resoluciones, resulta que estamos hablando de procedimientos que datan de 5 años de antigüedad. ¿Dónde está el principio de buena administración? Así es. O sea, una cosa es los principios que engloban la actividad, pero una cosa es la actividad y otra la buena administración, es decir, es un todo. Yo quiero que ustedes lo interioricen como como un todo. Cuando nosotros hablamos de la buena administración es como un todo de la administración pública y ojo, la administración pública en sentido amplio, porque la administración pública nosotros la vamos a observar dentro de los órganos del Ejecutivo y de los órganos, de los otros órganos del poder, judicial, electoral, ciudadano, eh, legislativo. Así es. Bueno, vean ustedes, citando entonces el artículo 10, principios que rigen la actividad de la administración pública. Artículo 10, la actividad de la administración pública se desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la forma y responsabilidad en el ejercicio de la misma, con sometimiento pleno a la ley y al derecho y con supresión de las formalidades no esenciales. La simplificación de trámites administrativos, así como la supresión de los que fueren innecesarios, será tarea permanente de los órganos y entes de la administración pública de conformidad con los principios y normas que rijan la ley correspondiente. Y fíjense una cosa, si nosotros hablamos, fíjense, se habla de modernidad, pero si nosotros hablamos de mecanismos tecnológicos, Así es, artículo 11. Si nosotros hablamos de mecanismos tecnológicos, estamos en presencia de ¿qué? Estamos en presencia de que la incorporación de mecanismos tecnológicos nos van a garantizar el paradigma de la buena administración. Si nosotros hablamos del principio de lealtad institucional, eso forma parte de la buena administración. Si nosotros hablamos del desarrollo de la aplicación coherente del principio de cooperación y de coordinación, eso es buena administración. ¿Qué hacemos con decir, no, nosotros nos rajamos la vestidura y empezamos a desmembrar el artículo 10 y cumplimos el artículo 10? Volvemos al mismo ejemplo. Cumplimos con el artículo 10, pero en un procedimiento administrativo que debía tener una resolución en un tiempo determinado, por poner un ejemplo, la autorización que alguien está pidiendo o la tramitación que alguien está pidiendo para el expendio de bebidas y especies alcohólicas. La tramitación que alguien está pidiendo para la celebración de un espectáculo público. La autorización para, vea usted, para una tala de árbol que amenaza caerle a su vivienda. Ajá. Y no la tiene. Y presentan la solicitud en el año 2019 y es el año 2023 y no hay respuesta. Pero con el riesgo de caída del árbol, claro, decir algo, y destrucción de pero la vida. respuesta la dan. Entonces, dieron la respuesta. Y dieron la respuesta 2 años después. Perfecto. Dan la respuesta 2 años después. Estamos hablando del cumplimiento de la legalidad.
Estamos hablando del desarrollo de la actividad administrativa, del ejercicio de la función pública, pero pregunto, ¿hay buena administración? No hay buena administración. Efectivamente, se ha demorado mucho los tiempos de respuesta. Exacto. Hablamos del hecho jurídico y hablamos del hecho no jurídico, y fíjense, el ejemplo que tenemos nosotros acá, el hecho no jurídico, el funcionario lleva un expediente de una oficina a otra, eso es un hecho no jurídico. Pero ¿qué sucede si dentro de ese hecho no jurídico el funcionario en el despliegue de su conducta no tiene las previsiones de un buen padre de familia? Pierde el expediente. Y el O expediente destruye lo documentos. traspapeló. Y el expediente lo dejó en otro tribunal, porque entró a otro tribunal o entró a otra oficina y lo dejó a otra oficina. Ya estamos hablando de que ese hecho, en principio no jurídico, Pasa a hacerlo porque puede generar pasa consecuencias. a ser un hecho jurídico, porque estamos hablando de una conducta que está fuera de la legalidad. Y esa conducta que está fuera de la legalidad nos va a afectar. Entonces, nos afectaría el principio de buena administración. Y en el caso del funcionario, vean ustedes la ley contra la corrupción y salvaguarda del patrimonio público, la destrucción, alteración u ocultamiento de documentos de contenido administrativo en el marco de procedimientos genera responsabilidad penal. Es más, es un delito vean ustedes, un delito perseguible incluso por acción pública, porque es un delito contra la administración pública. Los conmino, los insto a que revisen la responsabilidad en ese caso de los funcionarios en el marco de ese dispositivo normativo. Mis queridos amigos, yo tengo años estudiando esto. Tengo años tratando de estudiar y esto forma parte de mis estudios doctorales, porque me generó mucho ruido siempre. Cuando yo estudio la actividad administrativa y cuando estudio el procedimiento administrativo, no conseguía una definición clara. El que más se aproxima a tratar de desmembrar la actividad administrativa es Gordillo, cuando él nos habla de acto jurídico y nos habla de hecho jurídico, de acto no jurídico y de hecho no jurídico. Pero si nosotros lo vemos a la luz de la teoría del derecho, nos vamos a enredar. En cambio, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la praxis administrativa, tiene una gran justificación para entender por qué existe el control. Porque esto lo que nos justifica es la existencia del control en sede administrativa y del control en sede judicial. ¿Qué opina, profesor? Bueno, comparto con el profesor Freddy porque Gordillo lo único que nos hace también es recordar, desempolvar los manuales de introducción al derecho. Exacto. Porque estos son aspectos que los visualizamos en introducción al derecho. Sobre ese acto, cuando el mismo es inocuo para el derecho o intrascendente y cuándo pasa a tener trascendencia para el derecho, entre jurídico y no jurídico, y cuándo tiene naturaleza de hecho y cuándo tiene naturaleza de acto jurídico, unilateral o bilateral. El profesor Gordillo lo único que hace es recordarnos que hay que intervincular las distintas áreas del derecho y en este caso, vean ustedes, desempolven esos viejos manuales de introducción al derecho que utilizamos para que vean que lo que ha hecho es introducir estos aspectos al derecho administrativo y lo cual uno agradece verdaderamente. Así es. Y no solamente eso, sino tratar en lo posible de encajar esta explicación a nuestra dinámica cotidiana en el desarrollo o en la praxis del derecho administrativo.